Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Radio Costa Rica presenta Voz de Restauración. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Siento para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios me los bendiga a todos. Estamos en San José de Costa Rica, ahora 6 de noviembre del año 2024. Voz de Restauración les saluda muy cordialmente para poder dar inicio a este gran programa que traemos con nuestro invitado especial, el pastor Raúl López, venido directamente de El Salvador. Bienvenido, pastor. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Es un privilegio, es una bendición poder estar esta tarde compartiendo la palabra del Señor con mi hermano Luis, con todos ustedes que nos están sintonizando también. Es una bendición de verdad poder compartir la palabra, es un privilegio. Y queremos hacerlo de manera muy especial. Queremos que sea Dios el que esté trayendo, como siempre, la bendición para su vida. No solo que leamos la Biblia, no solo que traigamos alguna interpretación, sino que también usted en su casa, en su hogar, cualquier parte en donde nos esté sintonizando pueda recibir también el toque del Espíritu Santo. Así que bienvenidos todos a este lugar, a esta sintonía. Hermano, el tema que traemos esta tarde es el misterio de la elección divina, y vamos a estar tocando el libro de Romanos capítulo 9, y le voy a hacer el pase al pastor para que él lea la lectura. La Biblia dice en el capítulo número 9 y el versículo número, si gusta, si usted tiene una Biblia, puede leer conmigo desde el versículo número 3. Capítulo 9, verso número 3 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Dice el apóstol Pablo con mucho, pero mucho dolor en su corazón, hablando acerca de la actitud de Israel con respecto a la manifestación de Dios a través de la persona de Cristo. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema. La palabra anatema significa separado de Dios. Ser anatema significa separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo,
el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En esta porción de la palabra del Señor podemos ver todos, absolutamente todos, los privilegios que les fueron concedidos a la nación de Israel. Y el apóstol Pablo quiere que nosotros, que vamos a leer esta porción, comprendamos cuáles son los beneficios de poder tener a Cristo como su Rey, como su amo, como su Señor, y poder disfrutar de esa cobertura muy especial. Sin embargo, dice la palabra del Señor que los israelitas lo que hicieron más bien fue, como todos sabemos, rechazar a Cristo. Y por ende, al rechazar a Cristo, lo que consiguieron fue ser separados de Dios, ser apartados de la misericordia del Señor. Habrá algún poquito de gracia a través de la cual Dios continúa guardando a su pueblo, protegiéndolos, al punto que, por ejemplo, ahora en día nosotros nos encontramos, hermano Luis, con esa guerra tan terrible que están viviendo los israelitas, guerra que nunca termina. Ni nunca va a terminar, hermano, porque escrito está que desde que nace Israel, nace en conflicto, ¿verdad? Entonces, acuérdese usted que Israel, hermano, es el varón de guerra que Dios estableció allá en Apocalipsis capítulo 12, verso 1 al 3, si gusta, no lo puede buscar. Claro, por supuesto. Apocalipsis 12, del 1 al 3. Ahí nos habla a dónde fue que se concibió, a dónde nació la idea de crear un pueblo separado únicamente para Cristo. Dice la palabra en el versículo número 1 del capítulo 12 del libro de las Revelaciones: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Hasta y en ahí sus nomás, pastor, hasta ahí nomás. Ahora, para saber quién es esta mujer que aparece, que Juan lo está viendo en el cielo, usted tiene que irse directamente para Génesis capítulo 37, 9, para que usted pueda tener un concepto completo de por qué razón Israel está en guerra toda la vida, desde que fue concebido en la mente de Dios. Acuérdese de que hay 2 varones de guerra: Miguel, que es el varón de guerra celestial; Israel, que es el varón de guerra terrenal. Pero también aparece la iglesia, que es la iglesia la que va a orar para que Israel no pueda ser vencido en este tiempo de guerra, en este tiempo de crisis que está viviendo el pueblo de Israel. ¿Qué dice Génesis capítulo 37, 9? Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ahí, hermano, usted hace la relación entre Génesis capítulo 37, 9 con Apocalipsis capítulo 12, verso 1. Usted se va a dar cuenta de que en el cielo Juan ve a esa mujer, que no es una mujer, sino que es una nación, es un pueblo. Y en Génesis capítulo 37, 9 ya está en la tierra. Pero esta profecía viene de Génesis capítulo 3:15, que dice lo siguiente. Génesis 3:15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la profecía mesiánica, la primera profecía mesiánica que escribe el profeta Moisés en el libro de Génesis capítulo 3:15. Así que, hermano,
Ya le hemos dado 4 versículos para que ustedes puedan pensar qué es lo que sucede, por qué Israel siempre está en guerra. Porque es el guerrero de Dios sobre la tierra. Si usted se va para Juan capítulo 3, 5, 19, usted se va a dar cuenta por qué razón Israel está en guerra. 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, hermano, el mundo entero está bajo la planta del enemigo. ¿Y cuándo sucedió esto? ¿Por qué sucedió esto? Por la caída del hombre en el huerto del Edén, cuando fue engañada Eva, y Eva le da esa comida contaminada a su esposo Adán, y ahí pues entonces empieza ya el conflicto eterno, hermano, eterno. Pero ese conflicto eterno comenzó en el cielo y va a terminar ahí en el Medio Oriente, pastor. No ha habido en los últimos años, no ha habido un minuto en que no se dispare un arma en Israel. Desde el año 1969, del 69, que se establece la nación de Israel como tal. Se establece el 14 de mayo de 1948 y el 15 de mayo de 1948 Israel estaba en guerra, imagínense. No ha habido, desde esa fecha no ha habido un solo minuto que no se dispare un arma en Israel. Y como ya todos nosotros sabemos, la razón cuál es un pleito entre dos hermanos. Dice la palabra del Señor en el capítulo número 9 y versículo número 13 de Romanos, que Dios, eso es tremendo, hermano, porque a veces la gente piensa que Dios es amor nada más, y que Dios, no sé, lo ven como con las manitas juntitas, y lo ven como sentadito, como con cara de buena gente, casi semejante a Santa Claus, ¿verdad? Que es un señor gordito, bondadoso. Pero les voy a decir una cosa a todos los que nos están escuchando esta noche. Dios, sí es verdad, Dios es amor y Dios perdona a la persona que anda en vicios, Dios perdona a la persona que anda en desobediencia, Dios perdona a la persona que le busca de corazón, que es sincero consigo mismo y con Dios. Dios lo perdona y Dios lo restaura, Dios lo levanta, Dios le da la mano, Dios lo vuelve a insertar para que pueda ser una persona de bien para la sociedad. Le restaura la familia, si es que eso es lo que él desea o ella desea. Cuánta gente he visto salir de ese hueco. Pero a la misma vez también, déjeme decirle, eso lo podemos dejar para después, la parte de amor de Dios. Pero en este momento estamos en la parte de justicia de Dios, en la parte de violencia de Dios. Y es que cuando hay algo en el pueblo de Dios que está en desacuerdo con los principios y valores de Dios, entonces Dios simple y sencillamente hace una cosa: establece sus parámetros y Él dice, el que no se coloca dentro de ellos, le va a ir mal, no podrá vivir bien. Y lo que le sucede a Israel es precisamente eso, fueron el pueblo escogido, como dice el tema de esta noche, los de la elección divina, los que Dios escogió para que fueran su rostro sobre la faz de la tierra. Imagínense que uno de los patriarcas, Jacob, dice la Biblia que desde que estaba en el vientre de su madre, él era gemelo, él fue gemelo, junto a su hermano gemelo Esaú, desde ahí comenzó a confirmarse el propósito divino de Dios. Y comenzaron a tener conflicto los dos hermanos dentro del vientre, dice la palabra del Señor. Cuando nacieron conocemos la historia que dice la palabra de Dios, que Dios a Jacob amó y a Esaú aborreció. Entonces,
A veces uno dice, escuchaba a un señor ahora hablando acerca de este tema de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios, y decía, los evangélicos predican, oiga hermano Luis, decía este señor, los evangélicos predican un Dios que no es cierto, un Dios que solo ellos lo pueden imaginar. Y él decía que era por esta razón, porque Dios no puede ser tan malo o tan injusto al agarrar dos bebés que ni siquiera han nacido y a uno escogerlo para bien y al otro no. Todo esto es una relación espiritual, hermano. Dice Génesis capítulo 25 en el verso 22, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo Rebeca, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Oiga, hermano, no es que Dios sea malo, sino que el hombre se desvía completamente del propósito de Dios sobre la faz de la tierra. Allá en el libro de primera carta a los Corintios, en su capítulo 16, en el verso 22, sea judío o sea israelita, vea lo que nos habla Pablo. Y dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea anatema. Aquí está escrito, Primera de Corintios, capítulo 16, verso 22. El que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Y por qué razón nosotros hablamos de esto? Porque las iglesias ahora, los pastores no quieren tocar estos temas. Así es. Los pastores están enfocados únicamente en su propio beneficio. Vea lo que nos habla el apóstol Juan en su capítulo 4, verso 22. Dice así, Juan 22, 4, 22. Mire, vosotros adoráis lo que no sabéis, y nosotros adoramos lo que sabemos. Oiga bien esto, porque esto es para toda la humanidad. No sabemos hasta dónde va a estar llegando este mensaje, porque la salvación viene de los judíos. Por eso es que estamos enfocando la temática de ahora en Romanos capítulo 9, porque el misterio de la elección divina, eso es un misterio. Un ser humano no puede entender por qué razón Israel es tan fuerte, tan poderoso, indestructible, pastor. Correcto. Israel tiene, ¿qué podemos decir? Ese favor divino, esa gracia del Señor. Y aunque cuando el mismo Dios quiso exaltarlos todavía más, enviando a su Hijo para que lo recibieran como tal, Israel en ese momento estaba viviendo una crisis también, una crisis terrible en la época de Cristo. Así es. Y la época de Cristo es una época dura para los israelitas, no solamente en el área espiritual, sino que también en el área de identidad. No les permitían formarse como nación, sino que más bien cada día trataban la manera los romanos, el imperio romano, de desdibujarlos y que no pudieran ellos lograr esa conformación de Estado. Y todo el tiempo han pasado en esa misma búsqueda de identidad. Pero cuando nosotros vemos lo que leía mi hermano en el capítulo número 4, versículo 22, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El tema aquí siempre ha sido la salvación, el Cristo del cielo, el Cristo de la gloria, el Cristo que puede darle vida al ser humano cuando ese ser humano lo necesita. ¿Qué pasa con los israelitas en la actualidad? ¿Por qué no pueden vivir ni siquiera
una semana de paz? ¿Por qué no pueden estar tranquilos? ¿Por qué a los niños en Israel, desde que van naciendo, les van enseñando cuál es la condición en la que ellos están? Y es esta: estamos en un estado de guerra. Todo el tiempo están en un estado de guerra. Al estar en un estado de guerra, todo el tiempo viven con ese estrés, viven con esa preocupación. Y uno puede ver los videos que lanzan ahí en las redes sociales, cómo se vive en Israel. De repente se ve ese montón de cohetes que van a caer a Israel y que tienen que ver cómo hacen para poder defenderse. Pero yo me pongo a pensar, ¿por qué si a uno le está yendo mal en la vida? ¿Por qué si a uno le está lloviendo sobre mojado y a uno le está lloviendo cada día más problemas y cada día más situaciones? ¿Por qué no buscar a Dios? ¿Por qué no buscar a Dios? ¿Hasta cuándo Israel va a dejar de padecer esa violencia? ¿Hasta cuándo la persona, usted que nos está escuchando esta noche, hasta cuándo las cosas pueden cambiar en la vida de un ser humano? Para nosotros es muy fácil, porque lo único que tenemos que hacer, usted en su casa, yo en la mía, lo único que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas y ponerlo todo en las manos de Dios. Pedirle a Dios que nos ayude, pedirle a Dios que nos fortalezca, pedirle a Dios que nos provea, que nos sane. Y Dios lo hace. Y Dios lo hace. El problema de los israelitas es que tienen endurecido el corazón. Endurecido el corazón. Y sabe, cuando hablamos de este tema que mi hermano Luis ahora traía sobre la mesa, que dice la elección divina, ¿saben qué es lo que Dios va a hacer para poder atraer una vez más a su pueblo? Traerlos una vez más al arrepentimiento para que lo busquen a Él de verdad. Van a pasar por todo un proceso, por supuesto, según lo que la palabra del Señor nos enseña. Van a ser engañados por el falso profeta. Sí. Van a ser engañados por el anticristo, van a ser engañados por todas esas corrientes, y ellos van a creer que apareció su Mesías, pero eso es una mentira, eso es un engaño del diablo. ¿Hasta qué momento ellos van a reconocer a Dios como su Salvador personal, a Cristo como su Salvador personal, para que sea entronizado en el corazón de cada uno de ellos y comiencen a disfrutar de los beneficios de ser un hombre de Dios o una mujer de Dios? ¿Hasta cuándo? Hasta que ablanden su corazón, hasta que dobleguen su orgullo, hasta que reconozcan en su alma que el único que puede dar la verdadera paz es Cristo. Mientras tanto, ahí les va a seguir lloviendo. Y van a ser indestructibles, claro, porque Dios tiene un propósito también sobre ello. Sí, hermano, ¿hasta cuándo Israel va a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su vida? Dice Zacarías capítulo 12, en el verso 10, ¿lo puede localizar, pastor? Claro, con mucho gusto. Zacarías capítulo 12, desde el verso 9. Zacarías 12, verso 9. Dice así: y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. ¿Ya lo encontró? Sí, hermano. Sí, léase desde el verso 9 y 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice el verso número 9, dice: y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien aflige por el hijo unigénito. Vean, hermanos, hasta entonces, haciendo mención de Apocalipsis capítulo 16, 16,
Israel, cuando es constituido un Estado independiente como nación, el 14 de mayo de 1948, para amanecer el 15 de mayo de 1948, estaba en guerra contra 7 naciones poderosas y ganaron. Acababan de salir, hermanos, de un conflicto de la Segunda Guerra Mundial y llegaron únicamente 650 israelitas a lo que la ONU les había entregado, que fue el desierto. El 15 de mayo de 1948, Israel luchó contra Egipto, Siria, Jordania, Líbano, Irak, el Yemen, Arabia Saudita y Palestina. Para el 29 de octubre de 1956, la guerra del Canal de Suez, y se luchó contra la Liga Árabe, 22 países árabes contra el Estado de Israel. El 5 de junio de 1967, la guerra de los 6 días, Israel conquista nuevamente Jerusalén y luchó Egipto, Jordania, Siria y toda la Liga Árabe, que ahora para esta fecha se había incrementado en una cantidad de países afiliados a la Liga como usted no tiene idea. Para el 6 de octubre de 1973, la guerra de Yom Kippur, siempre está Egipto a la cabeza, Siria, Jordania y todos los países árabes. El 6 de junio de 1982, guerra contra el Líbano. El 7 de octubre del año pasado, 2023, la guerra contra Hamás. Y este es el inicio de la profecía del Salmo 83. Y el mundo árabe lo forma la Liga Árabe. Son 22 países y son 13,000 millones de kilómetros cuadrados lo que tiene la Liga Árabe. ¿Quiénes son? Arabia Saudí, Argelia, Bahrein, Comores, Djibouti, Egipto, los Emiratos Árabes, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Palestina, Qatar, Siria, Somalia, Túnez, Yemen. Hermano, Israel ahorita está desarrollando el Salmo 83. Si usted lo puede localizar ahí, pastor, Salmo 83. Verso Desde el 1. Dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. Oiga, hermano, para que no sean nación. Este salmo se escribió 750 años antes de Cristo, hace prácticamente 3,000 años. Para esa época, Israel no era nación. ¿Por qué razón aparece ahí? Destruyámoslos para que no sean nación y para que no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Qué es lo que está haciendo el país de Irán con los comandos, con los ejércitos terroristas que ellos han formado, como Hamás, como Hezbollah, como Boko Haram? Porque todos los grupos terroristas que existen en el Medio Oriente son financiados directamente por Irán. Ahora, siga, pastor. Y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio, se han juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot.
Hazles como a Madián, como a Císara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Dor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Ponga a sus capitanes como a Ored y a Seed, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes que han dicho, queremos para nosotros las moradas de Dios. Ese es un tema interesante. Queremos para nosotros las moradas de Dios, porque ese es el verdadero conflicto. Ese es el verdadero conflicto, hasta ahí nomás, pastor. Sí. Esto es, heredemos para nosotros las moradas de Dios, Jerusalén. Por el territorio de Jerusalén es, hermano, el conflicto eterno que tienen todos estos países, todas estas tribus, todas estas naciones contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel. Ahora, no sé, hermano, ¿qué más puede aportar usted? Bueno, Israel siempre ha sido el reloj de Dios, el reloj de nosotros. Nosotros podemos ver cómo la nación de Israel puede servirnos a nosotros de parámetro, hermanos. Usted, por ejemplo, que va comenzando en los caminos de Dios, usted que va empezando a conocer la palabra de Dios, usted puede comenzar a investigar desde qué momento es que Israel comienza a servirnos a nosotros como de faro. Y lo que la Biblia nos enseña es que Israel es, el mismo Señor dijo, mirad la higuera. Mirad la higuera es una ilustración de Israel mismo. Como decía mi hermano, cuando a ellos les entregaron un desierto, las Naciones Unidas les entregaron un desierto. Y escúcheme usted, dice la Biblia que el desierto iba a producir su fruto. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora en Israel? Esas tierras áridas, esas tierras que eran pura arena, yo no sé si usted conoce algún desierto, yo conozco el desierto de Arizona, el de Sonora, y es un ambiente hostil hasta decir ya no. De día es un calor terrible el que uno puede vivir en el desierto, y de noche es un frío terrible también, un frío que a usted lo puede matar. Usted puede amanecer el siguiente día muerto en realidad, si no tiene con qué protegerse. Entonces, una tierra así se le entregó a la nación de Israel. ¿Y qué hicieron? Por la gracia de Dios. Agarraron esas tierras y comenzaron a convertirlas en verdaderos paraísos. Usted va a Israel y usted ve que ahí se produce frutas, hortalizas, ahí se produce de toda clase de alimentos que se necesitan para poder subsistir. Eso es lo que los israelitas han hecho con esa tierra. Entonces, pero eso para nosotros es una profecía, para nosotros como iglesia. Pero la profecía mejor de todas para nosotros es, como siempre se ha dicho, cuando en Israel se diga paz en esa tierra, es cuando el Señor Jesucristo ha de venir por su iglesia. En realidad es el Espíritu Santo el que nos levantará de esta tierra y nos llevará para estar con el Cordero. Esos 7 años que se conocen como las bodas del Cordero. Qué cosa más linda, ¿verdad? Podemos estar nosotros desde Costa Rica y podemos estar monitoreando lo que sucede en Medio Oriente. Ese afán de las naciones alrededor. A Israel nunca lo van a poder destruir. Va a llegar un momento cuando hasta los mismos Estados Unidos, dice la palabra, que van a abandonar a los israelitas y se van a tener que quedar solos. Se van a quedar solos, hermano, pero va a ser allá al final de la gran tribulación. Para eso tenemos nosotros que ir a Apocalipsis capítulo 16, verso 16. No sé si lo puede localizar. Claro que sí. Y dice la palabra, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Pero si nosotros leemos desde el capítulo 16, verso 13, léamelo. Ya, mi hermano. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta
3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y ahí en el verso 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta va a ser la batalla final del pueblo de Dios contra la Trinidad satánica que está relatada allá en Apocalipsis capítulo 19, dice, y 19, ¿lo puede leer? Claro que sí. Y dice 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, dice la palabra de Dios, fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. El diablo, el Satanás, dice que fue apresado en el capítulo 20, verso 2, y prendió al dragón. Desde el verso 1 vamos a leer del capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí se termina la guerra de Armagedón, y entonces se cumple la profecía que está escrita en el capítulo 17, cuando dice ahí, puede localizar, vamos a ver aquí. Apocalipsis 17, ¿qué, hermano? Espéreme. Versículo 11, 17, 11. Dice el verso número 11 de la siguiente manera. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7. Vamos a trasladarnos al 19, 11. Dice el verso 11. Bendito sea el nombre de Dios. Usted en su casa, si tiene Biblia, léala con nosotros, si no, nada más escuche lo que estamos leyendo. Dice el verso número 11 de la siguiente manera. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Siga. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en sus caballos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta ahí nomás. Hasta cuando los cielos sean abiertos, porque Israel se va a quedar sin suministro de armamento para seguir peleando, para hacerle frente a la batalla de Armagedón. Todos los países del mundo se van a poner en contra de Israel. El suministro de armas se va a terminar, se va a agotar. Y el pueblo de Israel va a preferir, hermanos, morir, pero nunca rendirse. Según Zacarías capítulo 12, dice que el pueblo va a clamar y va a reconocer aquel al que ellos traspasaron. Y hasta entonces, cuando ellos caigan arrodillados, con las manos levantadas, y estén clamando a nuestro Señor, hasta entonces, hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo vea
la situación de angustia, de desesperación que va a tener el pueblo de Israel, los cielos se van a abrir y va a aparecer el caballero de la cruz montado en el caballo blanco, y dice con todos los ejércitos celestiales. Ahí va a venir la iglesia también a tomar posesión de la tierra, y esa va a ser la batalla final. Ahí va a ser el arrepentimiento del pueblo de Israel. Mientras tanto, Israel está bajo juicio de Dios, está bajo condenación, está bajo maldición. Hermano Luis, ¿pero por qué dice eso? Porque lo habla Mateo capítulo 27. Y ahí en el verso 15, Mateo 27 del 15 al 26, nos dice lo siguiente. Mateo 27, 15 al 26. ¿Lo encontró? En eso estoy, mi hermanito, ya se lo. Mateo 27, 15. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Oiga, hermano, la gran estupidez que los religiosos de la época hicieron, condenaron a Cristo a una muerte de cruz y soltaron a Barrabás, que es tipo del diablo, tipo de Satanás, tipo hermano de la maldad. Esa fue la primera maldición que el mismo pueblo se echó. Porque, ¿por qué razón el pueblo de Israel es indestructible? Porque en Génesis capítulo 12 dice, todo aquel que te bendiga, yo lo voy a bendecir. Pero todo aquel que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Pero esa es la primera. En Mateo 27, 25. Ve ahí, hermano. Dice Mateo 27, 25 de la siguiente manera. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre, qué terrible, ¿verdad? Sí. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Oiga, hermano, desde el Génesis, cuando es la caída del hombre, dice que el Señor hizo un pacto de sangre, que mató a dos animalitos y le hizo vestidos, los vistió. Sin embargo, Israel, aquí llevamos ya 2 maldiciones que ellos mismos echaron, porque despreciaron a Cristo. Y dice aquí, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, porque esto es hereditario. Una maldición, hermano, es hereditario. Allá en el libro de Éxodo, capítulo 20, nos habla de que las maldiciones son hasta la 3ª y 4ª generación. Pero aquí tenemos ya 2000 años en el cual los israelitas mataron a su Mesías, no lo reconocieron. Ellos eligieron a Barrabás, se maldijeron con la sangre. Y allá, hermano, en Juan, capítulo 19, verso 13 al 15, Juan 19, verso 13 al 15, dice lo siguiente, hermano, ¿lo encontró? Ya casi, mi hermano. Dice así, entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado,
y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Y los judíos respondieron, los principales sacerdotes, y dijeron: no tenemos más rey que César. Y César representaba la anarquía, la opresión, la esclavitud, representaba directamente al enemigo, al pecado, al diablo. Hermano, la tercera maldición por la que estaba viajando el pueblo de Israel desde hace 2000 años hasta hoy, pastor. ¿Qué puede agregar? Me llamaba la atención, hermano, cuando leíamos en el capítulo 27, porque dice la palabra del Señor que cuando estaba Pilato, la gente y los presos junto a Barrabás, y los escribas y los representantes del pueblo israelita, dice que estaba Pilatos queriendo salvar al Señor Jesús. Sí. Queriéndolo salvar, no quería condenarlo, porque le parecía que era un hombre justo, ¿verdad? Algo estaba iluminando el corazón de Pilatos para que no lo hiciera. Y tras de eso, hermano, llegó la mujer de él a decirle: no lo hagas. Sí. No lo hagas, porque este hombre, yo anoche estuve soñando que esto iba a suceder ahora, y que este hombre es justo, no lo hagas. Y dice la Biblia que cuando Pilatos le preguntó a los israelitas: ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a este hombre o a Jesús? Y ellos dijeron a Barrabás. Y él les preguntó: pero si Jesús es el rey de ustedes, ¿por qué lo vamos a matar? Y ellos dijeron: no lo queremos como rey. Esa actitud, hermano. Oiga, y dice: y si algo malo va a suceder sobre nosotros, que también caiga sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Sí, porque la maldición es hereditaria. Oiga, ¿sabe qué me llama a mí la atención, estimado televidente? Es el valor que le dan estos que hablan a sus hijos. Los hijos para nosotros, para los padres, son lo más importante de nuestra vida. Y nosotros podemos estar viviendo debajo de un puente. Y nosotros podemos estar, por ejemplo, esas personas que vienen de Venezuela, o bueno, de Sudamérica, y pasan por el Darién y vienen con sus hijos. Hay mujeres, hay hombres que traen los pies reventados totalmente. Todo por cargar a sus hijos en un pasaje de la tierra que es terrible. Sí. Porque nosotros por nuestras familias damos todo, hombre o mujer, damos todo, padre o madre, damos todo por nuestros hijos. La vida la ponemos al servicio de nuestros hijos, pero a eso no les importaba. ¿Por qué no les importaba? Porque estaban duros de corazón. ¿Saben cómo se llaman esas semillas que cuesta quebrar? Las nueces. Y se necesita un aparatito para que sean quebradas, ¿verdad? Como una palanquita para que sean quebradas. ¿Quiere que le diga algo, mi estimado amigo, amiga televidente? ¿Quiere que le diga algo? La actitud de Israel es muy común encontrarla ahora en día. Países como España, cómo se rebelan a Dios y a su palabra, cómo endurecen el corazón delante de Dios, escuchan el evangelio. Países Europa, Alemania, en donde fueron la cuna del evangelio y de ellos salieron los grandes predicadores de la época, por lo menos de Martín Lutero hacia nuestra época. Y ahora en día son los países que tienen el corazón más endurecido. Así es, pastor. Preguntémonos qué es lo que Dios va a hacer con esos corazones endurecidos. Esa gente que nos está viendo, usted que nos está sintonizando esta noche y que usted dice: me gusta escuchar al predicador, me gusta escuchar al hermano Luis, de vez en cuando lo oigo, me gusta cómo habla, porque es un hombre que habla derecho, habla firme, habla, ¿verdad? Y lo mejor es que habla con la palabra en la mano, con la Biblia en la mano. Me gusta escucharlo, tal vez usted ya tiene varios días de estar escuchando al hermano Luis, pero déjeme decirle una cosa, lo más importante es cómo está su corazón. Está muy duro delante del Señor, necesita ablandarlo, necesita ser quebrantado como Israel.
Sí. para que se doblegue a Dios. Vean, hermano, el mundo entero, como dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, el mundo entero está bajo el maligno. Vea, hay guerras, rumores de guerra, nación contra nación, pueblo contra pueblo. Vea cómo están, hermano, los elementos, el agua, el fuego. La tierra está, como dice Romanos capítulo 8, está con dolores de parto. La tierra ya no quiere esta generación, hermano. Está vomitando a esta generación porque es una generación maldita. Pero estábamos hablando, hermano, que Israel camina con 4 maldiciones. No porque Dios se las haya echado, porque el pueblo de Israel es el elegido de Dios. Pero ellos, cuando llega el Mesías, vea en Marcos capítulo 11, en el verso 12, ¿qué es lo que nos habla? Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino solo hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. En el capítulo 11, en el verso 20, ¿ya lo encontró? Estoy en eso, hermano. Sí, y dice en el verso 20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Esto es, hermano, demasiado profundo lo que estamos hablando, porque dice, se había secado desde las raíces. Hermano, vea, escogieron a Barrabás, su sangre sea contra nosotros. Los sacerdotes eligieron a César como su rey, y Jesús maldice a la higuera. ¿Y quién es la higuera? Mateo capítulo 24, verso 32, nos dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 14 de mayo de 1948 nace la higuera para toda la humanidad. Pero el 15 de mayo de ese mismo año, Israel ya está en guerra. Hermano, entonces, la elección, el misterio de la elección divina, esto es un misterio que ningún ser humano lo puede entender, no lo podemos comprender. Como un país tan diminuto como Israel, que apenas tiene 20,000 kilómetros cuadrados, sea tan potente, hermano, y que ahora, vea, ha dominado, ha doblegado a las naciones que están en guerra contra Israel. Pero gracias a Dios que en las elecciones del día de ayer en Estados Unidos ganó el presidente Donald Trump, y que este presidente es un aliado permanente para el pueblo de Israel, porque con la otra candidata, Kamala Harris, era un enemigo acérrimo. ¿Y sabe por qué? Porque los terroristas habían financiado la candidatura de esta mujer. Pero Dios intervino en el país de Estados Unidos para poder poner como presidente a Donald Trump, porque Dios quita y pone los presidentes en el mundo. Pastor. Bueno, finalmente, porque ya casi se nos va el tiempo, ¿verdad? Ya estamos por finalizar. Agradecerles por habernos sintonizado y a la misma vez, cerrar con este pensamiento que dice Mateo 24, 32, aprended de la higuera. O sea, ahí está la escuela. Ahí está lo que tenemos que volver a ver, lo que tenemos que observar con diligencia.
Probablemente no seamos grandes maestros de la palabra del Señor, probablemente no tengamos toda la sabiduría que tienen otras personas, gracias al Señor, ¿verdad? Pero lo que sí nos puede quedar a nosotros bien claro esta noche es que el Señor está a las puertas y que lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer es observar esa enseñanza que Dios nos ha dado. Porque cuando estemos frente a nuestro Creador, a nuestro Dios, lo único que va a importar es qué hicimos con este conocimiento, con esta palabra que usted escuchó esta noche. Le entregará su vida a Cristo, recibirá al Señor como su Salvador personal. Israel tendrá que entregar su cuenta al final. Todos los demás tendrán que entregar su cuenta al final, pero usted y yo, a título personal, ¿qué vamos a hacer con esta información? ¿Qué vamos a hacer con este conocimiento? El llamado de Dios es a que si hoy escuchamos esta palabra y la logramos entender, ¿de qué manera? No lo sé, pero si usted logra comprender que aquí lo más importante es, como dice, aprender de la higuera, es decir, el Señor lo que quiere es nuestro corazón, nuestra vida. ¿Qué hacemos con esta información? Entonces, que lo hagamos. Así que reciba a Cristo, reciba a Jesús como su Salvador personal, abriéndole las puertas de su corazón. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Si el que abre la puerta y me invita, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. El llamado de Dios es a eso, a que abramos nuestro corazón a Cristo y lo recibamos como nuestro Salvador personal. Muchas bendiciones a todos. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos en tiempos apocalípticos. La gente, las iglesias, los pastores no están apercibidos de lo que está aconteciendo en el mundo. Todo esto que hemos hablado, el misterio de la elección de Israel, es un misterio, hermano, es un misterio, porque humanamente nosotros no lo podemos entender, pero hemos tratado de poderles enseñar a ustedes que todo está escrito, y ha sido una bendición enorme estar compartiendo con ustedes la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios no ha venido, dentro de 8 días vamos a estar aquí nuevamente con otro programa, con otra palabra dura, voz de restauración para las naciones a través de Radio Costa Rica, el atalaya que Dios ha puesto para poder divulgar esta palabra al mundo. Dios me los bendiga a todos.